Hola y bienvenidos. Uno podría pensar que el Antiguo y el Nuevo Testamento son como dos mundos diferentes, ¿no? Separados por cientos y cientos de años. Pero, ¿y si les dijera que hay un hilo invisible, un patrón que conecta a sus dos figuras más importantes? Por un lado, Moisés, el gran libertador de Israel. Por el otro, Jesús, el Salvador del mundo. ¿Son solo historias parecidas o es la misma historia contada en dos partes? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Para entender bien esta conexión, primero vamos a plantear el misterio. Después les voy a dar la llave para resolverlo, un concepto fascinante llamado tipología. Con esa herramienta en mano, veremos cómo la vida de Moisés es como un adelanto de la de Cristo, desde que nacen hasta su misión. Y al final, vamos a ver cómo todo encaja de verdad en una única y gran historia. Muy bien, empecemos por el principio, por esta conexión divina y el gran interrogante que nos plantea. Aquí está la pregunta del millón, la que ha intrigado a teólogos por siglos. ¿Cómo es que se conectan estas dos figuras gigantescas? Tenemos a Moisés que sacó a todo un pueblo de la esclavitud, y luego a Jesús que vino a liberar a la humanidad entera. ¿Es esto una coincidencia increíble o hay un diseño detrás, un plan maestro? La respuesta, como veremos, está en cómo leemos la Biblia. Y esa forma de leer, esa clave de la que hablaba, tiene un nombre. Se llama tipología. Es como una lente especial que nos permite ver patrones que conectan toda la historia bíblica, revelando un diseño que a simple vista quizás se nos escapa. Empecemos con el primer concepto, el tipo. Imagínenlo como una sombra que se proyecta en el Antiguo Testamento. Esa sombra es real, es una persona o un evento histórico, con su propia importancia. Pero su forma, su contorno, ya nos da una pista de la persona o el evento mucho más grande que está por venir, el que proyecta esa sombra. Y claro, si el tipo es la sombra, el antitipo es la figura real que la causa. Es el cumplimiento, la revelación final en el Nuevo Testamento. Es esa persona o evento al que la sombra apuntaba todo el tiempo. Es como ver la foto en alta definición después de haber visto solo un boceto. Y esto es crucial, de verdad. No estamos hablando de buscar parecidos al azar como si viéramos figuras en las nubes. Desde la perspectiva teológica, estos patrones son intencionales, son parte de un plan deliberado que se va revelando poquito a poco a lo largo de toda la historia de la salvación. Ahora que ya tenemos la herramienta, vamos a usarla. Vamos a ver cómo la vida de Moisés funciona como un tipo casi perfecto de Cristo, el antitipo. Y empecemos por el comienzo de sus vidas, que fue bastante dramático. El paralelismo es impactante desde el minuto 1. Tanto Moisés como Jesús nacen con una sentencia de muerte sobre sus cabezas, dictada por un rey paranoico. El faraón en Egipto, Herodes en Judea. Ambos ven a niños inocentes como una amenaza a su poder. En ambos casos, la historia de la salvación empieza con sus futuros libertadores en un peligro mortal. Y en ambos casos, la salvación es milagrosa. A Moisés lo rescatan de las aguas del Nilo. A Jesús lo salvan gracias a una advertencia divina en un sueño que le dice a su familia que huya. O sea, desde el principio vemos una mano providencial protegiendo al Salvador para que pueda cumplir su destino. Y aquí es donde la conexión se vuelve innegable. La orden divina para que ambos regresen de su exilio usa casi las mismas palabras. Vuelve porque los que buscaban tu vida han muerto. El autor del Evangelio Mateo lo deja clarísimo. Él está tejiendo intencionalmente un tapiz en el que Jesús es presentado como el nuevo y definitivo Moisés. Pero estos paralelos no terminan en la infancia, para nada. De hecho, se vuelven aún más profundos cuando miramos sus misiones como líderes, como profetas y como liberadores de su gente. Y aquí está la promesa que lo empieza todo. El propio Moisés predice que, en el futuro, Dios va a levantar a otro profeta como él. Y le dice al pueblo, a él lo van a escuchar. Esta profecía sembró una semilla de esperanza que creció por siglos. Entonces, ¿quién era ese profeta tan esperado? Para los primeros cristianos, la respuesta era más que obvia. Ellos vieron en las enseñanzas, en los milagros de Jesús, el cumplimiento perfecto de esas palabras de Moisés. Él no era un profeta más en la lista, era el profeta. Y ojo, esto no es una interpretación moderna. En el libro de los Hechos vemos al apóstol Pedro, de pie frente a la multitud, citando directamente la profecía de Moisés y aplicándosela a Jesús sin dudarlo un segundo. Para ellos, el caso estaba cerrado. Jesús era el cumplimiento. Y los patrones siguen y siguen. Moisés sube al monte Sinaí para recibir la ley. Jesús sube a un monte para entregar su famoso sermón.
Moisés organiza al pueblo con 12 líderes y 70 ancianos. Jesús funda su nueva comunidad con 12 apóstoles y 70 discípulos. ¿Coincidencia? La estructura es demasiado precisa para hacerlo. Y todo esto nos lleva al corazón del asunto, el Éxodo. Moisés lideró el primer Éxodo, liberando a su pueblo de una esclavitud física, en Egipto. Jesús, por su parte, lidera un nuevo Éxodo, uno que nos libera a todos de una esclavitud mucho más profunda, la del pecado y la muerte. La liberación de Moisés fue la sombra, la de Jesús es la realidad definitiva. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión de ver a Moisés como un adelanto de Cristo? Esta idea, la verdad, lo cambia todo. Si vemos a Jesús como el nuevo Moisés, la Biblia deja de ser una colección de libros sueltos. Se convierte en una sola historia, un relato unificado que desde el principio apunta a una figura central, Jesucristo. El Antiguo Testamento prepara el escenario y el Nuevo nos presenta al protagonista. Así que para resumir, la tipología es ese puente que une los dos testamentos. Nos revela patrones divinos donde figuras como Moisés son la sombra y Cristo es la realidad, y nos demuestra que, al final, toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis cuenta una sola gran historia, la historia de Jesús. Esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no creen? Si Moisés es una sombra tan clara de Cristo, ¿qué otras sombras podemos encontrar? ¿Qué pasa con Adán, el primer hombre? ¿O con David, el gran Gray? El Antiguo Testamento está lleno de estos ecos. La próxima vez que lo lean, busquen estas pistas. Quizás descubran que esa historia que creían conocer es mucho más profunda y está mucho más conectada de lo que jamás imaginaron.